Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Cambios en los consumidores. Un estudio de la firma especializada Kantar revela cuáles son los productos que las familias colombianas dejaron de consumir por la cuarentena y a la vez cuáles son aquellos que están comprando más. Hablaremos con uno de los autores de esta medición. 50.000 beneficiarios en un mes. El ICETEX reveló que los estudiantes de la educación superior se han acogido masivamente al periodo de gracia, la ampliación de plazos y la reducción de las tasas de interés que ofrece esa entidad para los créditos educativos. El presidente del ICETEX estará con nosotros en minutos. Y las ARL hacen un corte de cuentas. Las aseguradoras de riesgos laborales han reservado más de 8.000 millones de pesos para atender al personal de salud afectado por el COVID-19. Averiguamos a cuántos servidores han atendido hasta el momento. Y comenzamos hablándoles de las 27 investigaciones abiertas por la Contraloría General en 26 departamentos por presuntos actos de corrupción en los contratos firmados al amparo de la emergencia económica. En la mayoría fueron descubiertos sobrecostos en la alimentación y kits de aseo cobijados por estos contratos. Conocimos los detalles de estas investigaciones. En el Valle del Cauca, por ejemplo, la Gobernación celebró 3 contratos directos con 2 empresas diferentes para adquirir productos de bioseguridad como gel, tapabocas, guantes y, por otro lado, insumos médicos. Según la Contraloría, por estos contratos se pagaron más de 5.600 millones de pesos totalmente injustificados. Además, se realizó un contrato interadministrativo con la Secretaría de Desarrollo Social para la compra de más de 10.000 kits de alimentos para adultos mayores, pagando 558 millones de pesos por encima de lo debido. En el municipio de Coveñas encontramos un sobrecosto del 21%. Encontramos que el arroz fue comprado por 5.800, mientras que el DANE establecía un valor de 3.400. En el Tolima, la Gobernación firmó un contrato directo con una firma de publicidad para que difundiera información sobre el COVID-19 por un valor de más de 1.000 millones de pesos. Para la Contraloría hay sospechas de sobrecostos y posible rechazo a otros oferentes. En el Casanare, la Gobernación suscribió 2 contratos con 2 empresas para suministros de alimentos para adultos mayores y estudiantes vulnerables, pero el primero pagó más de 8.000 millones de pesos con un sobrecosto cercano al 30% por cada ración, y por el segundo se pagó 1.090 millones de pesos con un sobrecosto que suma cerca de 118 millones de pesos. En la Gobernación del Nariño encontramos insumos médicos, algo muy importante en estos temas del COVID, donde compraron una bomba de infusión por valor de 5.544.000 pesos, cuando los precios de referencia nos muestran un valor de 3.672.000 pesos. Y miren esto, en Malambo Atlántico aumentaron la población en condición de pobreza en menos de un mes. La alcaldía contrató por 4.000 millones de pesos kit para 80.000 familias vulnerables, cuando según cifras oficiales solo hay 41.869. En este contrato pagaron las raciones por un valor de 50.000 pesos. El dinero de los platos de comida para las 38.000 familias que no pertenecen a este conteo no se sabe a dónde fue a parar. En la Gobernación del Cesar encontramos un 10% de sobrecosto en los kits alimenticios, donde la harina fue comprada por 2.300 pesos, cuando los precios del DANE nos muestran un valor de 1.250. Estos son apenas unos ejemplos de lo hallado por la Contraloría, que considera que son muchos los particulares que estarían sacando beneficios económicos de esta emergencia. Y seguimos hablando de compras, pero esta vez de las que están haciendo los colombianos durante la cuarentena obligatoria. Los hábitos han cambiado mucho y la firma Kantar, especializada en estudios de consumo, nos tiene reveladores detalles. Por eso saludo a esta hora de la noche al doctor Juan José Caro, director comercial de Kantar. Buenas noches, doctor Caro, ¿cómo está? Buenas noches, Víctor, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué hemos dejado de comprar los colombianos y qué artículos han incrementado sus ventas en medio de esta cuarentena? Pues mira, lo primero que tenemos para contarles desde Kantar es que el gasto de los hogares, si comparamos marzo versus febrero, se aumentó un 14% y es un gasto significativamente alto. A las preguntas suyas, lo primero que se redujo en el consumo de los hogares fueron categorías de belleza, productos como el maquillaje, como las fragancias, las cremas corporales, los tintes para el pelo. Pero hubo unos productos de la canasta que se vinieron incrementando en el gasto, tanto como alimentos, en bebidas, en aseo del hogar,
y algunos productos, digamos, como para la ayuda de la limpieza corporal, como el jabón de tocador, los desinfectantes, ese tipo de productos. Muchos dicen que este tema del coronavirus y de la pandemia, así, digamos, sea controlado, así se elimine, pues nos cambia para siempre. ¿Usted cree que estos cambios o estas modificaciones en los hábitos de consumo de los colombianos cambiaron para siempre? Pues desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Kantar, creemos que por lo menos en el corto plazo y en el mediano, o sea, lo que nos queda del 2020, va a mantenerse. Si le doy un dato, el 25% de los hogares nos contestó que ha usado otro medio, digamos, de compras diferentes a los que venía usando usualmente. Entonces, en ese sentido, seguirán creciendo las compras por domicilio, las compras por internet y sobre todo van a ganar mucho esas mini mercados cabecera de barrio que le apuntan mucho a la conveniencia para que el comprador no tenga que desplazarse mucho de su casa. Ese aumento en las compras puede estar asociado tal vez a especulación de precios. ¿Ustedes tienen algún tipo de medición en términos de volumen y de valores, cómo han cambiado los gastos, los consumos de los colombianos? Esa es una excelente pregunta y desde nuestra auditoría en Kantar lo que evidenciamos en incremento de precios en la canasta total fue aproximadamente marzo versus febrero de un 4%. Puede ir muy de la mano, digamos, del aumento de la inflación en este periodo. No lo tengo producto a producto, pero podríamos estar hablando de un incremento de precios en un mes del 4%. Doctor Caro, ¿cómo se ha comportado el comercio electrónico? Hay quienes dicen que este será uno de los sectores ganadores después de la pandemia. ¿El comercio electrónico cómo le fue? Sin lugar a duda, el comercio electrónico viene siendo uno de los grandes ganadores y se está moviendo como pez en el agua en este sentido. Es uno de los principales que crece hoy en día. Si lo comparo versus el mismo periodo del año anterior, crece más del 100%. Sin embargo, viene siendo un desafío para el comercio electrónico hoy el tema logístico y de distribución, ya que le prometen al comprador un tiempo de entrega que si no lo cumplen puede ver repercutida su imagen en el futuro, pero creemos que va a ser una gran salida para los compradores hoy en día. Tengo entendido que ustedes no solo hacen mediciones sobre el comportamiento de los gastos de los hogares, también miden un poco la percepción, lo que están pensando las familias. En este momento, ¿qué es lo que más les preocupa? Pues mire, el primer dato es hace unos 3-4 semanas cuando les preguntamos qué tan preocupados estaban en esta contingencia, el 67% nos dijo que estaba muy preocupado. Hace una semana el 85% de los hogares nos dijo que estaba muy preocupado. Y profundizando en las preocupaciones, lo que nos dicen es primero la salud de mi familia, la salud de las personas mayores de 70 años que tengo en mi hogar y muy alineado a lo que pues, el gobierno nos está previniendo que hagamos, pero adicional de pronto esa incertidumbre de futuro, de qué pueda llegar a pasar sobre todo con la economía del hogar, es otra de las cosas que más preocupa. Dentro de esa medición ustedes pueden de pronto encontrar qué prefieren más los colombianos si por ejemplo prefieren salir a trabajar y a causa de ello salir contagiados. Ese balance entre salud y economía, ¿qué pesa más entre esos dos factores? Pues la verdad es que los dos son muy equiparables. No tengo la respuesta a decirle qué más entre la economía o la salud es más importante, pero sí le tengo un dato muy importante que causa esta coyuntura y es que el 78% de los hogares nos contestaron que sus ingresos debido a la coyuntura se han visto damnificados y se han reducido. Entonces creemos que eso es una preocupación latente en este momento y que va a impactar sobre la confianza del consumidor más adelante. Claro, hay entonces una preocupación económica bastante grande. Y una última pregunta, consumo de medios de comunicación, televisión, internet, radio, ¿qué pudieron ustedes encontrar? Pues mire, hemos evidenciado que se ha incrementado sobre todo el consumo de televisión abierta, de televisión por suscripción, pero también todas las plataformas de video online, de streaming, las suscripciones a las diferentes empresas que proveen este tipo de entretenimiento. Entonces creemos que los individuos del hogar al estar más tiempo, pues consumen más tiempo al frente de las pantallas. Claro, y ese es otro de los sectores que dicen es uno de los ganadores en medio de toda esta pandemia. Doctor Caro, muchas gracias por contarnos los detalles de este estudio. Gracias a ustedes, que estén muy bien y buenas noches. Hablando de los cambios en los hogares, los hábitos de consumo en Colombia. Y la Alcaldía de Bogotá lanzó una dura advertencia para las empresas cobijadas por la reapertura y que no cumplan los protocolos administrativos y de bioseguridad, especialmente de sus empleados.
Ingresar a la página habilitada por la Alcaldía de Bogotá le permitirá a los empresarios arrancar con el proceso de inscripción, que podría durar al menos 1 hora. Solamente empresarios del sector de la construcción y de la manufactura, 8 subsectores, podrán iniciar un proceso de inscripción en la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de bogotá.gov.co/reactivación-económica. Aquí deberán registrar datos básicos como su nombre, apellido y correo electrónico, entre otros. Allí deberán presentar toda la información de su empresa, ubicación de residencia de sus trabajadores, al igual que una propuesta de protocolos de movilidad segura, es decir, cómo transportar a sus trabajadores y en qué horarios, de forma tal que no entren a recargar el sistema de transporte público masivo, y de protocolos de bioseguridad. Un grupo especial será el encargado de supervisar que las empresas cumplan todas las normas, pero especialmente los 2 últimos protocolos. Hasta que no haya autorización no puede funcionar ninguna empresa distinta a las que ya venían funcionando en la ciudad de Bogotá. El secretario explicó dónde y cómo los empleados pueden denunciar a las entidades que no cumplan con las medidas. La denuncia más fácil de seguir es la del trabajador inconforme que dice: mire, me están obligando a trabajar, no tengo las condiciones de bioseguridad, no tengo las condiciones de movilidad como está establecida en las disposiciones del distrito. Lo pueden hacer a través de denuncias@gobiernobogotá.gov.co y a través de la línea 195. Advirtió que de llegar a comprobarse el incumplimiento, las empresas asumirán las consecuencias. Sellamiento de la empresa que no cumpla no podrá operar, y en la empresa donde tengamos un caso de contagio debe ser cerrada durante 14 días de manera preventiva, al igual que todos sus trabajadores. Gómez agregó que dependiendo de cómo funcionen los mecanismos puestos en marcha hasta hoy, entrarán a evaluar la activación económica del resto de sectores empresariales en Bogotá. Dijo el presidente Iván Duque en los últimos minutos que aparentemente uno de los sectores que tendrían también una reapertura en los próximos días, eso se está determinando, sería el comercio. Inmigración Colombia y el Ministerio de Transporte fijaron los protocolos para quienes pretendan acceder a vuelos de carácter humanitario de quienes estén por fuera del país. También se establecieron pautas para aquellas personas que vayan a usar el transporte público intermunicipal en circunstancias excepcionales. Los registros del gobierno revelan que son cerca de 3.600 colombianos los que se encuentran en otros países del mundo y que han solicitado un traslado a Colombia. Sin embargo, Migración Colombia explicó que en este momento se están priorizando situaciones de carácter humanitario. Hay una verificación por parte de Migración Colombia porque infortunadamente se nos presentan casos de personas que no dicen la verdad, que dicen: oiga, yo quedé atrapado. Por su parte, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, explicó cuáles son las condiciones para que una persona pueda movilizarse en tierra hacia otras ciudades e incluso con otras personas. El transporte valida y exige la documentación razonable para aprobar esas excepciones. Por ejemplo, el registro civil de nacimiento, de que es hijo de la persona, y la historia clínica de la persona. Y señaló que los buses intermunicipales funcionan, pero con algunas restricciones que están siendo vigiladas por el mismo ministerio y las autoridades. Ingresan a las ciudades a trabajar o en clínicas, o en hospitales, o en centros de salud, o en sitios de expendio de alimentos, y que regresan por la noche a sus casas. Desde ese punto de vista, durante todo el aislamiento preventivo obligatorio, los terminales de transporte intermunicipal de estas zonas conurbadas han estado abiertos. Tanto el Ministerio de Transporte como Migración Colombia han hecho un llamado a la sensatez para cuando se aplique a los vuelos humanitarios y a los traslados por tierra, se brinde una información verídica y no se aproveche la situación que hoy vive el mundo para buscar beneficios propios. Daniela Morales, Noticias Caracol. Gracias, Daniela. Y se acaba de cumplir el primer mes de lanzamiento de los alivios anunciados por el ICETEX para sus miles de usuarios en créditos educativos. Por eso saludo a esta hora de la noche al doctor Manuel Acevedo, presidente de esa entidad, el ICETEX. Buenas noches, doctor Acevedo. Bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, llevamos un mes con esta noticia que le dimos a los colombianos. ¿Y cuántos jóvenes, cuántos estudiantes se han acogido a estas medidas de alivio? Bueno, con corte al día de ayer, ya estamos superando los 52.000 beneficiarios que se han acogido o a la interrupción temporal de pagos, a la reducción de los intereses al IPC o a la ampliación de los plazos para el pago total de su obligación. ¿Ustedes han visto demanda por nuevos créditos? Porque eso mismo nos llevaría a pensar que de todas formas hay interés por matricularse, por seguir estudiando pese a las difíciles situaciones por las que atraviesa el país.
El 4 de mayo abrimos la convocatoria de nuevos créditos para el segundo semestre del año 2020. Sin embargo, ya hemos recibido muchas llamadas a nuestra línea de atención al usuario, en la que las familias, las personas nos empiezan a preguntar por esos créditos. Eso nos hace pensar que, primero, jóvenes que están hoy estudiando y que sus familias están en alguna dificultad quieren continuar estudiando y van a hacer uso de los recursos de ICETEX para ello, y también que seguimos viendo cómo los jóvenes de Colombia piensan en su futuro y aquellos que por primera vez van a ingresar a la educación superior no han desistido de ese sueño. ¿Cuántos estudiantes tienen créditos con ustedes? Nosotros tenemos en este momento más de 675.000 colombianos que estudian o han estudiado y que se encuentran en periodo de pago con alguno de los servicios que tiene ICETEX. En los créditos tradicionales, es decir, los créditos que deben ser pagados a la entidad, tenemos alrededor de 380.000 y hay más de 250.000 en los créditos condonables, que son créditos otorgados por otras entidades a través de ICETEX. Pero de ese universo 50 y punta de mil que usted nos acaba de anunciar, pues no parece ser una cifra tan grande. ¿Cuáles son esos alivios que más han pedido sus deudores? Muy importante la pregunta. Del universo total que tiene ICETEX, 301.000 son los que tendrían sentido que se acogiesen a estos alivios. Los demás, por ejemplo, tienen créditos que no deben generar un pago al ICETEX. En consecuencia, ellos como tal no necesitan de este tipo de auxilios. De estos 52.000, de este universo de 300.000 que se han acogido a los auxilios, 44% han elegido el auxilio de la interrupción temporal de los pagos. Eso quiere decir que durante este periodo de tiempo de la emergencia sanitaria y de la emergencia económica no tuvieron que hacer los pagos que tenían programados para este tiempo. El segundo auxilio que más se ha solicitado es el de la ampliación de los plazos. 40% de las personas se han acogido al mismo. Esto tiene un efecto directo en su flujo de caja, porque al aumentarse el número de meses en el que deben hacer el pago de su obligación, consistentemente el valor mensual a pagar se reduce. Y tenemos que el 16% restante se han acogido a la medida de la reducción transitoria de la tasa de interés. No es la tasa de interés tradicional que tienen sus créditos, sino que es la tasa del IPC del año anterior convertido a su equivalente mensual. Y por estratos, ¿cómo está la composición de esas personas, de esos alumnos que han pedido este tipo de alivios? Nos enorgullece mucho ver cómo esta medida está llegando a quienes más lo necesitan. Nosotros tenemos que alrededor del 27% de las personas que se han acogido a estos auxilios corresponden al estrato número 1, el 41% están en el estrato número 2, el 23% en el estrato número 3 y el resto se divide en los estratos 4, 5, 6. Siendo particularmente en el estrato 4, con cerca del 5%, el que mayoritariamente ha acogido la reducción de los tipos de interés. Pero en todos los estratos están presentando dificultades para algunas personas. ¿Y por ciudades hay alguna región en particular que concentre el mayor número de peticiones? ¿Hay alguna preocupación? Lo que corresponde a Bogotá y Cundinamarca representan para nosotros el 40% de las solicitudes y de los auxilios que han sido efectivamente otorgados. Luego tenemos una participación importante del Valle del Cauca con el 9%, otros departamentos como lo corresponden a Antioquia y Atlántico tienen el 7% y de ahí tenemos también participación en otras regiones del país cercanas al 5% en lo que es en la zona de los Santanderes, en otras regiones del Caribe colombiano e inclusive hemos tenido solicitudes de colombianos que residen en el exterior, que también para ellos están disponibles estos auxilios que hemos convocado en el marco del decreto. En estos momentos todos los sectores están pensando cómo pasar estas dificultades, esta tormenta supuestamente temporal, pero también están pensando en el mañana. ¿Qué va a ocurrir cuando superemos la pandemia? ¿Ustedes tendrán algún tipo de estrategia para reactivar la cartera crediticia, para estimular a los jóvenes colombianos para que estudien? Sin lugar a dudas. Una de las mayores inversiones que tiene que hacer todo país, y Colombia no se puede quedar atrás de ello, es la inversión en su capital humano, en su talento, en su educación superior. Por ello tenemos unas medidas orientadas al semestre 2022, que es el alimentar el fondo de garantía codeudor, de tal manera que podamos otorgar créditos sin la necesidad del codeudor. El fondo será el codeudor. Pero de cara al 2021, 2022,
estamos haciendo todos los ajustes en nuestras proyecciones financieras que nos permitan poder aumentar y diversificar el portafolio de créditos que tenemos. De igual manera, es muy importante que recordemos que estamos en el proceso de transformación integral de ICETEX. Y en alguna medida lo que se ha contemplado ahí como los alivios de la reforma, el cambio en las condiciones de crédito, el acompañamiento y seguimiento a nuestros beneficiarios, son elementos que nos van a permitir recuperar esta senda que el país ha tenido y seguir apoyando los sueños de los jóvenes de Colombia. Doctora Acevedo, muchas gracias por estas explicaciones aquí en Signo Pesos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Que tenga una feliz noche hablando de los créditos en el ICETEX. Con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cómo se ha visto impactado el consumo de chocolates, mentas y chicles a nivel mundial por la pandemia del coronavirus? Ya nos vemos. Y entre el tintero teníamos averiguar qué tantos casos de personal de salud afectados con el COVID-19 han tenido que atender las administradoras de riesgos laborales después de que esa enfermedad fuera declarada como profesional. Aquí está la respuesta de Miguel Gómez, presidente de Fasecolda. 3.206 trabajadores del sector salud de nuestro país han recibido atención por parte de las administradoras de riesgos laborales. En 217 casos se ha confirmado el contagio. Para atender a este personal se han destinado 9.000 millones de pesos, 3.100 de ellos en incapacidades laborales, 4.300 en prestaciones asistenciales y 1.600 millones en pensiones de sobrevivencia. Las ARLs están cumpliendo con el sector salud de nuestro país y están atendiendo a este personal hoy en día considerado como héroes nacionales. Y como veíamos al comienzo de esta emisión, la pandemia del coronavirus ha terminado por afectar el consumo de muchos productos. Juan Fernández nos va a hablar de otros artículos de los que no teníamos noticias. Juan, buenas noches y adelante con la movida empresarial de hoy. Víctor, el encierro está destapando realidades sobre comportamientos de aseo de los seres humanos que impactan los negocios. Michelle Buck, quien es la presidenta de The Hershey Company, uno de los fabricantes de chocolates y dulces más grandes del mundo, acaba de presentar los resultados del primer trimestre del año de su compañía y dijo que ahí la práctica generalizada de distanciamiento social producto del coronavirus ha afectado las ventas de chicles y mentas de la compañía. Durante las últimas semanas, la demanda ha caído al 50%. Para la presidenta de Hershey, esas categorías, entre las que se encuentran sus marcas Icebreakers y Bubble Gum, son mucho más funcionales que emocionales. ¿Qué emocionales, Juan? ¿Y cuáles son las razones? Una de las razones tiene que ver con que las personas compran chicle por lo que Hershey denomina confianza social con los demás. Por eso, mientras la gente está encerrada en casa con una comunicación digital o a menos de 2 metros de distancia de otros, pareciera que el problema del mal aliento o el mantener la respiración fresca pasa a segundo plano. Obviamente, ahí juegan otros factores como el tener cerrado uno de los canales más importantes de la categoría, que son las tiendas de conveniencia, pero las ventas de chicles y mentas caen fuerte mientras nos impiden que veamos amigos, tengamos una cita o interactuemos con los compañeros de trabajo. Y miren este dato para cruzarlo con el mercado de chicles y mentas: alrededor de un 30% de la población tiene o ha tenido mal aliento. Juan, ¿y tienes cifras de ventas de chicles y mentas aquí en Colombia? En Colombia las ventas de chicles superan los 75 millones de dólares y si hacemos un promedio, un colombiano puede consumir unos 80 chicles al año. En cuanto a mentas, marcas como Halls, por ejemplo, están entre los primeros 3 lugares en confites y eso da un indicador ahora. El tema del aseo en el encierro va más allá de los chicles y las mentas. El Financial Times está publicando precisamente un informe sobre cómo a Unilever se le están cayendo las ventas de desodorantes y champú. Y esta ha sido la movida de hoy, Víctor, sobre chicles, mentas y mal aliento.
Pues muy interesante, Juan, lo esperamos mañana con otra movida empresarial. Con estos datos tan interesantes hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos qué ha pasado con la pérdida que sufrieron los saldos pensionales. Les tenemos respuesta de los expertos. Y Asofondos aseguró hoy que durante abril los saldos de las cuentas pensionales de los colombianos en los fondos privados mostraron una notable mejoría frente a la rebaja que habían tenido terminando el primer trimestre de este año, puntualmente en el mes de marzo, cuando se sacudieron tanto los mercados. Por eso, Jorge Llano, vicepresidente técnico de Asofondos, entrega estos consejos a los afiliados. Veamos. En estas semanas estaremos recibiendo nuestro extracto a pensiones obligatorias. Es importantísimo recordar que este ahorro es de largo plazo y bajo esas ventanas de tiempo se debe analizar y estudiar los resultados y los rendimientos de los fondos de pensiones de nuestro ahorro para la vejez. Ahora, es muy probable que en este extracto de marzo vayan a haber algunas desvalorizaciones iniciales por temas coyunturales, por temas como el COVID y por temas como la guerra de petróleo que se ha iniciado entre Arabia Saudita y Rusia. Pero el principal mensaje es tranquilidad. Esto se construye en el largo plazo y bajo esa ventana es que se debe estudiar estos resultados. Ahora, incluso en lo que ya ha venido concurriendo de abril, se han visto unas buenas recuperaciones del orden del 14% en estos portafolios y esas son muy buenas noticias porque asimismo esperamos que en los siguientes meses se termine de recuperar las desvalorizaciones iniciales. Quienes vamos a ver una desvalorización más alta somos los jóvenes. ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo para recuperar esas desvalorizaciones. Quienes están cerca de la edad de pensión o quienes ya están pensionados van a ver unas desvalorizaciones muy pequeñas que ya han sido recuperadas gracias sobre todo a las decisiones del Banco de la República. Entonces nuestro mensaje es siempre analizar esto en el largo plazo y con total tranquilidad que esto se va a recuperar muy prontamente. Se va a recuperar, siempre pasa eso, en el largo plazo se recupera el ahorro pensional, pero cuando los colombianos vean el extracto de marzo se van a pegar un susto bastante importante. Y esa es la cifra del día, 20 a 30%, y corresponde a la contracción que tendría la economía de los Estados Unidos en el segundo trimestre de este año por causa del coronavirus. El cálculo fue revelado por Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca. Este asesor pronosticó además que el desempleo en abril alcanzará un 16 o 17%. Hay que recordar que inclusive el desempleo en Estados Unidos estuvo en los últimos meses por debajo del 4%. Esto significaría una disparada y los desocupados, pues ya hemos venido informando que han pedido peticiones por subsidios de desempleo, ya han superado los 20 millones. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana en Colombia es de 4.039 pesos con 83 centavos. Bajó 4 centavos, se movió muy poco en el promedio de negociación el dólar, aunque tuvo una fuerte volatilidad. Arrancó cayendo en la Bolsa de Valores de Colombia y luego terminó repuntando ante la fuerte caída o retroceso que volvieron a presentar los precios del petróleo. El Brent, de referencia para Colombia, terminó con un descenso de 6,67%. Se ubicó en $20 con 1 centavo por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.133.000 pesos por carga para mañana en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió, cayó 0,55%, jornada negativa para la Bolsa de Valores de nuestro país. La acción que más subió fue la de Bancolombia, con una ganancia de 6,34% del sector financiero, y la que más bajó fue la acción preferencial del Grupo Argos, que cayó un 6,84%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Hay nuevos horarios para las notarías del país. En clima cálido y templado atienden de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y en clima frío desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los sábados serán turnadas en cada ciudad. Y así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.